No sé qué pasó en ese mes, que dejamos de tener contacto, pero al mes me entero por redes sociales que ya había fallecido, que ya había fallecido. Sí, el burnout no es un caso que se tenga que tomar muy a la ligera. Comentábamos que a lo mejor en los países hispanos no sucede tanto esto, pero en Asia sí, ¿verdad? O sea, en Asia es algo muy latente que puede llegar a casos muy extremos. Entonces, tanto en las organizaciones prevenirlo, como también si nosotros estamos presenciando esto o nos está afectando directamente, también tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Sí. No alargarlo, porque pues, pueden tener situaciones muy complicadas. Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Este es un podcast patrocinado por Borecol. Para el podcast del día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. El tema es cómo gestionar la sobrecarga de trabajo y el burnout. Para este podcast, para hablar de este tema, nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional, Alejandro Gutiérrez. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación, Alejandro. Y pues un placer volver a estar de invitado en este podcast. Nos da mucho gusto que nos hayas vuelto a acompañar al podcast. A la gente le gustó mucho el último programa que grabamos, así que esperamos que nuevamente este podcast tenga el mismo efecto en la audiencia. Pues muy bien, Alex, ¿cómo ves el tema que vamos a hablar sobre la sobrecarga de trabajo y el burnout? Bastante complejo. Es un tema de mucho provecho que podríamos estar extendiéndonos horas y horas seguramente, pero bueno, con el esfuerzo de poder traer un programa de calidad a nuestra audiencia, pues buscaremos simplificarlo los puntos más pertinentes al área que nos interesa, que es recursos humanos. Y sí, fíjate que este tema es muy interesante. A lo mejor en los países hispanos no es un tema que se considere tanto, pero el que no se hable no quiere decir que no sea una realidad, ¿verdad? Así La carga de trabajo, el estrés laboral es una latente en el día a día, y esto tanto afecta a las personas, al capital humano, como también a la productividad. Entonces es un tema realmente muy importante, y bueno, qué interesante que lo abordemos el día de hoy. Pues vamos a dar inicio. ¿Qué podemos decir, Alex, sobre esto, el burnout? Bueno, pues ¿por dónde empezar? Tal vez podemos empezar desde la definición de cuándo empezó a utilizarse este término de burnout, que podríamos utilizarla, pues esta phrase verb, prácticamente burnout, como persona quemada, ¿no? La primera vez que fue utilizada, según la documentación, fue en 1974 en Nueva York por un doctor, perdónenme, me parece que es un nombre de origen alemán, así que mi alemán no es muy bueno, pero creo que se llama Herbert Freudenberg. Este doctor psiquiatra empezó a acuñar este término para explicar el fenómeno que ocurría cuando en un contexto laboral pues una persona experimentaba un estrés prolongado. También tenemos que darle una retribución y un reconocimiento a una psicóloga que en una convención de la Asociación Americana de Psicólogos en 1977 volvió a retomar el término propuesto por Herbert. Esta psicóloga es Christina Maslach, que de hecho el inventario oficial para hacer el diagnóstico del burnout lleva actualmente su nombre. El Inventory Maslach, me parece que es Burnout, Inventory Maslach, algo por el estilo, no recuerdo exactamente el nombre, pero si googleas Maslach vas a encontrar ese inventario. Esta psicóloga pues le interesó retomar un poquito esta parte social y empezó a encontrar tres dimensiones en las cuales el burnout lo podemos empezar a clasificar o a entender. La primera dimensión es lo que menciona Maslach, es que es una cuestión de agotamiento mental. Por una parte tenemos un agotamiento tanto mental como físico, incluso emocional. En una segunda dimensión tenemos incluso personal, que es un poco más cínico con la cuestión de referirse a su trabajo, ya lo habla de una manera más despectiva, y si incluso lo traducimos ya en términos actuales, pues si estás como por ejemplo en una función de trato al cliente, pues le das un pésimo trato al cliente porque hay por detrás un agotamiento de este tipo, ¿no? Y tiene mucho sentido pues que prácticamente aquello que no nos hace un bienestar, pues busquemos de alguna manera rechazarlo, ¿no?
Y la tercera dimensión que esta investigadora propone es que prácticamente se encuentra una cuestión de autorrealización. La autorrealización del empleado ya no se siente pleno dentro del proceso, dentro del espacio de trabajo, no siente que va progresando. Así que, pues bueno, tenemos pues esos dos orígenes, por una parte psiquiátrico y otro psicológico, de donde viene este término. Y sí, fíjate, en muchas ocasiones, varios nos hemos encontrado con alguien de atención a clientes Sí. que está con esta actitud, ¿no? Como de estar de malas en el trabajo. Correcto. Y a lo primero que lo asociamos es a su persona, viene de malas a la chamba, pero realmente no sabemos qué hay detrás y qué es lo que está ocasionando esto, ¿no? Correcto, puede haber un trasfondo que ni siquiera nos imaginamos y puede que sea un síntoma ya sea más avanzado de este burnout del cual estamos hablando. Así es. Ahora avancemos, Alejandro, pues es inevitable el estrés en este aspecto, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir ahora sí, el abordarlo en el aspecto del estrés? Bueno, ya hablando del tema del estrés, pues es bastante amplio, como lo mencionas. Desde la palabra estrés, pues tiene distintos orígenes. Me voy a centrar ahorita en nuestro contexto, que es prácticamente Occidente, desde sus orígenes de la palabra en griego, latín, e incluso un poquito del término anglosajón, ¿no? De estrés. Prácticamente el estrés, por definición etimológica, hace referencia a algo que está apretado, algo que se está generando tensión. Y en el caso del anglosajón estrés, pues hablaba más de una cuestión física, en una cuestión de batalla, el desgaste que había de las armas, pues prácticamente era un arma que estaba con un agotamiento físico. Esto poco a poco se fue trasladando a tomar unas definiciones más contemporáneas, porque el estrés es un tema muy, muy amplio, pero el tema que nos estamos enfocando aquí es el estrés laboral. El estrés enfocado en una actividad dentro del centro de trabajo. Hay distintos autores, desde Cooper, Faust, que han definido pues, el estrés laboral, pero todos coinciden en que se puede malinterpretar muy fácilmente un diagnóstico de estrés laboral con otros temas como malestares psicológicos, malestares en esta misma dimensión emocionales y prácticamente incluso con depresión y ansiedad. Es una línea muy delgada entre poder diferenciar cuando se trata uno de estos términos a un estrés originado por la carga de trabajo. En este sentido, también me parece importante señalar un término que es el bienestar subjetivo. No sé si lo habías escuchado anteriormente, pero es un término que acuñó hace algunos años la OMS para definir cuando alguien tiene un bienestar dentro de sus otras esferas, ya sea emocionales, relacionales, un equilibrio entre familia, trabajo. Prácticamente el estrés laboral en este aspecto pues tiene una interrupción directa con las otras actividades que podría tener una persona fuera del escenario de trabajo, que si bien le destinamos muchas horas, pues también va implicado en qué tanto gozamos tanto el tiempo dentro del centro de trabajo como fuera del mismo. Es inevitable no tener un equilibrio más bien lo que debemos de buscar es un equilibrio en estos dos aspectos, ¿no? En lo laboral y en lo personal, porque es inevitable, aunque queramos separar el día de trabajo con nuestra familia o lo laboral con nuestros seres queridos. Correcto. Pues si venimos enojados del trabajo en el coche, del trayecto a la casa, malamente es un reflejo también en el hogar. Y esto es como unas piecitas de dominó, ¿no? Una lleva a otra y otra y desencadenan pues varios conflictos en la persona que está pasando por este tipo de situaciones. Completamente. Y es interesante que tomes este punto del equilibrio de trabajo-familia, que además, hablando de nuestro contexto que es México, pues la NOM 035 que entró en vigor para la medición de factores de riesgo psicosocial, pues es una de los dominios que vive, ¿no? En este aspecto en los cuestionarios, la interferencia del trabajo en relación familia-trabajo, ¿no? Que hablando de ese punto, la OCDE, o sea, el Club de los Ricos dentro del Desarrollo Económico, que bueno, México participamos dentro de ese club, en 2022 mencionaba que un mexicano o un mexicano promedio trabaja prácticamente 474 horas anuales por el excedente de lo que recomienda la OSD. En ese aspecto, México somos pobres de tiempo, tenemos menos tiempo para disfrutar de actividades de desarrollo personal por las jornadas tan grandes que tenemos en nuestros horarios laborales en este aspecto. Hace un momento antes de comenzar el programa me comentabas una cifra que realmente me sorprendió sobre el IMSS y casos de estrés o de ansiedad
ligados a lo laboral. ¿Pudieras comentar un poquito de esto? Sí, prácticamente el Instituto Mexicano de Seguridad Social entre 2010 y 2018, son las últimas cifras que pude tener a la mano, expidió más de 100,000 incapacidades a partir de conceptos como depresión, ansiedad y estrés, que era algo que no se veía antes. Incluso me atrevería a decir que muchas organizaciones, si ves una incapacidad de estrés o de depresión y lo ves, bueno, mi trabajador ya lleva varias de estas incapacidades, ¿cómo debería actuar? Hay todavía mucha pobreza en la cuestión de cómo accionar dentro de nuestros protocolos para darle la misma importancia, como lo sería una incapacidad física, al bienestar subjetivo de la persona, una cuestión psicológica. Así que en ese aspecto es alarmante. Estas cifras fueron del 2018, pero ya pasaron prácticamente 6 años de esa época, ya tenemos probablemente otras cifras. Sí, mira, me sorprendió porque obviamente el caso de esta cifra en México Sí. no es una diferencia a cifras que podemos encontrar en Colombia o en otros países de Latinoamérica o incluso en países europeos, sin ni decir en Asia, ¿no? Estas cifras de pues, estrés laboral y que la gente tiene ausencia en sus trabajos por esta situación, pues es una constante en los demás países. Quizás no tenemos las estadísticas de todos, pero obviamente en algunos más, en algunos menos, pero siempre el número va a ser alto, ¿no? Entonces, la importancia de identificar cómo desde el frente de recursos humanos tenemos la capacidad o la responsabilidad de identificar estos asuntos para que la gente esté bien y encontrar un equilibrio, como decíamos, trabajo, familia, pero también un equilibrio entre la gente y la productividad, ¿verdad? Eh, Comenzábamos a platicar ahorita de este impacto. Entonces, ¿cuál sería el impacto a nivel global del estrés laboral y también de la sobrecarga de trabajo y el burnout? Bueno, ya a nivel global variarán de muchos factores, entre ellos los culturales, porque no es el mismo estrés, ya lo mencionaste, que se vive en un horario de trabajo europeo, en un horario de trabajo anglosajona, como podría ser América Latina en este aspecto, ¿no? O toda la comunidad hispanohablante y, como mencionaste, ni decir en Asia, que en Asia incluso tienen un término específicamente en Japón que es karoshi, que es prácticamente lo que significa es muerte por sobrecarga de empleo. En este aspecto, Japón es de los países que reportan las mayores cifras tanto de suicidios o de problemas relacionados a la exigencia laboral. Y creo que esto lo podemos tomar incluso desde los modelos socioeconómicos para empezar con una explicación. En el caso de Japón se empezó a tomar este tipo de cultura a partir de la Segunda Guerra Mundial. En el proceso de la reestructuración económica de Japón, pues tuvo el japonés la idea, por una parte, el agotamiento de estar vencido, de haber estado gastando varios recursos para lo que en ese momento era su ideal político y entrar en un choque de realidad donde tenía que haber un sobreesfuerzo en horas de trabajo para poder restablecer y rehacer la nación. En el caso de México tenemos unas cuestiones también bien interesantes y en América Latina, ya que pues mucho tiempo también, al igual que en algunos países asiáticos, teníamos nuestro modelo económico más enfocado a nivel de producción. Entonces los modelos de escenarios laborales de fábricas o en este caso la producción no permiten tanta flexibilidad como otros modelos ya con empresas que venden servicios o patentes, que si bien hemos estado evolucionando dentro de este modelo, la realidad es que tenemos también una gran cantidad de este sector todavía en auge. Y si bien la Ley Federal del Trabajo marca que el máximo de horas semanales trabajadas deberían ser 48 horas, muchas veces este tipo de empleos, y por no decir los empleos que ya están destinados a cuestiones asistenciales como hospitales, que prácticamente el hospital sanitario son los que reportan ese tipo de personal mayores cargas de índices de estrés porque no tienen horarios prácticamente ellos, pues está muy relacionado dentro de esos índices, ¿no? Si hablamos acerca de cifras, aproximadamente la OMS reporta unas 2.200.000 defunciones anuales a partir de cuestiones relacionadas a carga de trabajo. Llámese, y estas cifras no solamente están incluidas el burnout, que finalmente está implicado en todas ellas, aunque no se mencione, pero cuestiones tanto de accidentes laborales, isquemias, infartos, que prácticamente es donde más lo vemos reflejado ya en una cuestión más avanzada con un síntoma físico. ¿Qué se puede hacer desde la parte de recursos humanos, volviendo a este punto, para hacer estrategias
y corregir estos aspectos, corregir la sobrecarga de trabajo y corregir el burnout? Es una muy, muy buena pregunta. Como todo, diré, la primera cuestión es tomar como alianza estratégica la parte de dirección, porque si dirección no tiene también esa misma visión de empezar a preocuparse por esta parte, por más esfuerzos que haga, cualquier estrategia de recursos humanos o desarrollo organizacional se va a ver truncada, porque no se comparte desde dirección esa misma visión. Así que de este sentido va prácticamente el cambio desde la cabeza hasta una visión más descendente. Una vez que ya se tiene pues al menos esta intención de empezar a trabajar con el diagnóstico, que ya es una cuestión no ni siquiera opcional, ya es una cuestión regulada, obligatoria a partir de nuestras leyes federales, pues una primera etapa es hacer también la parte diagnóstica. Y la parte diagnóstica influye mucho el quitarnos esta visión positivista, incluso muchas veces que tenemos en las organizaciones donde todo tiene que estar perfecto. La verdad es que desde empezar a captar el feedback negativo, podemos empezar a capturar más información. Se nos tienen muchos modelos de, oye, hay que oírle a lo que no nos gusta escuchar, pero la verdad es que hay que empezar a acercarnos a escuchar esas voces porque por ahí nos van a dar elementos que podemos empezar a capturar para ya empezar a formar estrategias. Entre ellas, algunas estrategias que podríamos empezar a mencionar sería una primera etapa diagnóstica. Hablando de cómo se puede empezar a formar el personal de recursos humanos, bueno, te comparto y les comparto a la audiencia, si buscan en Google la palabra CLIMS, la plataforma de CLIMS, que es prácticamente asociada al Instituto Mexicano de Seguridad Social, tiene un curso gratuito para formación en recursos humanos en el diagnóstico de burnout a partir del inventario de Maslach, que es prácticamente una de las estrategias o una de las herramientas diagnósticas más vigentes en la actualidad. Hay otro tipo de herramientas que podemos utilizar como clima organizacional, pero si no tenemos primero una idea diagnóstica de qué empezar a medir, pues de poco nos va a servir un proceso de clima laboral. Lo primero es empezar a identificar dónde es que están empezando. ¿Y qué es lo que tenemos que medir? Exactamente, ¿y qué es lo que tenemos que medir? Si no tenemos una métrica clara, podemos tener estadística después, ¿qué vamos a hacer? Solamente la vamos a tener de adorno. Así que en este aspecto, una primera dimensión sería hacer un diagnóstico de la realidad de nuestra organización, cómo estamos en cultura laboral, qué es lo que ya se ha estado empezando a mencionar y si tenemos actualmente al personal capacitado para empezar a utilizar estrategias diagnósticas para posteriormente hacer prevención e intervención. Ahorita comentabas del clima, yo creo que sí, desde recursos humanos es importantísimo primero saber qué es lo que voy a medir para identificar y prevenir estas sobrecargas de trabajo y prevenir el burnout. Pero una vez que tenemos como muy claro qué queremos medir o qué tenemos que identificar, quizás para México sea muy útil las encuestas de la NOM 035, pero para otros países fuera de México, definiendo bien qué es lo que tenemos que medir, una encuesta de clima laboral sería como lo más pronto a poder identificar cómo está la gente en el trabajo. ¿Tienen sobrecarga? ¿Están motivados también? ¿No? Porque esta parte comentaste un poquito, ¿no? No es solo de tener sobrecarga, sino sentirte realizado con tus labores que haces. Así es. Sí, justamente la CIE-10, el manual prácticamente de clasificación internacional de enfermedades, en su última versión, la 11, en 2019 se empezó a utilizar el término, ya estamos por cumplir 5 años a partir de que fue reconocido oficialmente el término burnout dentro de un manual de clasificación dentro de la evaluación diagnóstica. Entre ellos, pues menciona las 3 dimensiones que ya mencionamos, la parte del agotamiento mental, la parte de la desvinculación o el desinterés mental hacia las actividades laborales y esta parte de la autorrealización. Como bien lo mencionaste, un punto bien importante que también conozca la audiencia, en México tenemos la NOM 035, pero ya prácticamente en toda Latinoamérica tienen sus propios procesos para hacer el diagnóstico dentro de estas posibles factores de riesgo psicosociales que podrían interferir en el trabajo. Aún así, yo les invitaría a que no se quedaran únicamente con la parte normativa que es pues, hacer el diagnóstico. También una encuesta de clima adicional a los resultados que tenemos nos puede ayudar a corroborar
uno, si realmente esta información que estamos capturando se va manteniendo a lo largo del tiempo, porque recordemos, el estrés puede ser episódico, es decir, solamente se manifiesta en un momento específico, o crónico, donde ya es dentro de los factores de riesgo en la organización, se mantiene una dinámica que mantiene a los colaboradores estresados la mayor parte del tiempo. Entonces, una encuesta de clima ya enfocada con este tipo de datos nos puede arrojar más luz de cómo empezar a hacer nuestras intervenciones o prevenciones si es que tenemos factores de riesgo que todavía no han evolucionado. Y un punto de lo que se comenta es, bueno, ya identificamos qué es lo que tenemos que medir, ya lo medimos con una encuesta de riesgos psicosociales, sí, lo confirmamos con una evaluación de clima laboral, pero también es importante tomar acción, ¿no? Ya tomamos acción, vimos qué planes vamos a hacer para que se mejore esto, y con la encuesta de clima laboral podemos tener como una evidencia a 6 meses, X meses, un año, y volver a aplicar la encuesta y saber si lo que estamos haciendo funciona. No queremos que se pierda la importancia de destacar el capital humano en las organizaciones, cuán importante es. El tener a la gente trabajando de una manera satisfactoria, que se sienten realizados, que estén cómodos en su trabajo, tiene muchísimos beneficios para la organización. O sea, si en algunas ocasiones desde RH cuesta el convencer a dirección estos proyectos, pues manejarlo por la parte de los beneficios que tienen reales para la organización. O sea, no es nada que estemos mintiendo. Los beneficios reales que tiene la organización cuando la gente está trabajando en un lugar cómodo, cuando se siente con esta satisfacción de estar haciendo sus labores. La productividad mejora, disminuye los porcentajes de ausencia de trabajo, también el número de personas que empiezan a desvincularse de la organización. Es muy importante tomar conciencia en esto. Así es. Sí, ya lo mencionaste, tiene muchas ventajas, disminuye rotación, también posibles problemas de riesgo en el escenario de trabajo también disminuyen. Si tienes prácticamente colaboradores cansados, van a cometer un montón de errores. Y en este sentido, hay un estudio bien interesante que menciona uno de los principales factores claves que tienen que ver con el burnout. Y una de las mayores estadísticas tiene que ver con que los colaboradores dentro de sus actividades no tienen control. Y no tienen control por dos funciones. A nivel de conocimientos, no tienen los conocimientos necesarios para llevar sus funciones, o hay una sobrecarga de trabajo en cuanto no hay una correcta planificación. En ese sentido, también el plan de desarrollo de capacitación juega un papel vital para poder disminuir los índices de burnout de nuestros colaboradores. Mientras más claridad tengan en cuanto a llevar a cabo sus funciones, y si se tiene también una planificación estratégica de un orden en actividades, nos va a ayudar a disminuir este tipo de procesos. Mejor no lo pudiste haber dicho, Alejandro. Ahora, bueno, ya hablamos mucho de esto, ¿no? Pero si le quisiéramos dar pues a la audiencia una idea de qué cosas deben de medir, cuáles son estos factores de riesgo, ¿cuáles pudiéramos comentarles? Bueno, en factores de riesgo tenemos prácticamente 3. Primero son los personales, esto ya no tenemos control, pero tiene que ver con las características personales de la personalidad, válgame la redundancia, la personalidad, factores genéticos, incluso enfermedades, alguna discapacidad que pueda presentar la persona, ¿no? En este aspecto, si bien no podemos tener por completo el control, al menos sí tenerlo claro para aquellos pequeños aspectos que sí podemos hacer algunos niveles de prevención, pues hacer que se sientan cómodos dentro de la organización. El siguiente tipo de factor ya tiene que ver con cuestiones económicas o macroeconómicas, porque también estos niveles de estrés tienen que ver, está muy relacionado también el tema de nuestra macroeconomía, los índices de desempleo, o incluso dentro de esto mismo de la conservación de un empleo, la rotación o la posibilidad que tiene un colaborador de poder permanecer un largo tiempo en su centro de trabajo, pues esto también influye. El tercer punto, además de los factores externos, tanto personales como económicos, ya tiene que ver con los factores organizacionales, y esto ya nos toca a nosotros desde la gestión humana, en recursos humanos, desarrollo organizacional o área que esté llevando este tipo de funciones, que ya tiene que ver con la distribución de salarios, de compensaciones, prácticamente de delimitación de descripción de puestos, funciones, estilo de liderazgo, o sea, todos estos factores que pueden influir ya dentro del escenario de trabajo.
Y ya a nivel de intervención podemos empezar a clasificar otros. Entre ellos, el primero, yo me atrevería a decir que podríamos empezar con la instrumentación. Es decir, cuáles son los recursos físicos con los que sí disponemos. Porque también es importante que tenemos equipo de calidad para que puedan desempeñar correctamente sus funciones y también en seguridad laboral. El segundo punto ya tiene que ver con la parte del desarrollo emocional, es decir, abrir canales de comunicación para que los colaboradores puedan externar los puntos y también apoyarlo de un liderazgo prácticamente solidario, propositivo, donde los colaboradores también puedan compartir aquellos puntos de mejora sin temor a ser eximidos o castigados dentro de la organización. Y otro punto pues ya tiene que ver con las políticas de trabajo-familia, que dentro de las compensaciones y el tiempo también les permite al colaborador poder tener una vida personal. Fíjate que ahorita comentabas lo de feedback y en episodios anteriores hemos hablado sobre esto, ¿no? Que muchas organizaciones no tienen una cultura de feedback donde sin importar el nivel jerárquico las personas se sientan pues en confianza de acercarse y de comentar estas cosas que en su percepción pudieran mejorar. Sí. Vuelvo a hacer énfasis en eso, ¿no? Es muy importante al final el cúmulo de todas estas cosas, dar feedback, tener descripciones de puesto, que la gente tenga claro qué es lo que tiene que hacer, que esté, bueno, todo lo que platicamos ayuda a que se mejore o que se prevenga la parte de sobrecarga de trabajo y de burnout. Es correcto. Muy bien. Como ya es costumbre en los últimos podcasts, hemos hecho o dejado abierto a la audiencia que hagan algunas preguntas sobre el tema que vamos a platicar. Y bueno, tenemos tres de estas preguntas. La primera es, ¿qué indicadores se pueden utilizar para identificar señales tempranas de sobrecarga de trabajo y burnout en los empleados? Bueno, creo que ya lo platicamos, pero igual para enfatizarlo. Muy bien, ¿qué señales? Voy a tomar también otro elemento que no habíamos utilizado en el episodio. La observación, encuestas de pulso, son vitales para empezar a tener un pequeño diagnóstico, tener juntas periódicas, incluso de día a día, aunque sean 15 minutos con el equipo, para poder conocer a nivel de comunicación, que nos lo esté diciendo los colaboradores. Percibir cómo están. Exactamente, esta percepción que tenemos del primer acercamiento, muchas veces, incluso en las encuestas de clima o de 360, no van a salir si hay una cultura que mantiene, pues, una especie de censura, de cultura de censura. Entonces, la observación es clave para la primera identificación. Por lo regular, los síntomas de estrés de cualquier tipo se empiezan a manifestar de forma física. Entonces, si empezamos a ver que un colaborador empieza a faltar mucho, empieza a tener más enfermedades de lo común, o empezamos a observar unos tipos de comportamientos que antes no tenía, podrían ser los primeros tipos de señales que nos está diciendo de forma física de que algo está ocurriendo dentro del centro de trabajo. Así que como una primera forma de acercamiento, pues sería el acercamiento de nuestros líderes y que también los líderes tengan este tipo de formación, que tal vez es un tema que no hemos tomado, pero de inteligencia emocional, que puedan también percibir e interpretar tanto sus emociones como las emociones de los otros para hacer estos primeros factores de diagnóstico y futuramente pues información que será de vital importancia para recursos humanos para ya una prevención o una intervención. Mira, ahorita que comentabas de los líderes, la siguiente pregunta tiene que ver con esto, ¿no? De la capacitación de los líderes. Dice, ¿de qué manera se capacita a los líderes y gerentes para que reconozcan signos de sobrecarga de trabajo? Bueno, creo que lo comentaste un poco, ¿no? Sí, la inteligencia emocional es algo muy importante, incluso ya hasta parece que las organizaciones lo piden entre líneas en tus requisitos, ¿no? Sí. Pero muchas veces si ya lo piden es, oye, ¿por qué le pides al colaborador que ingrese ya teniendo una resiliencia al estrés? O sea, en lugar de buscar prevenir los factores de estrés para, la realidad laboral es que es un mercado muy competitivo, eso es una realidad. Pero también nos toca a nosotros como chamba y como líderes de recursos humanos o gerentes de algún tipo de proyecto, project manager, etcétera, empezar a formarnos dentro de esta inteligencia emocional. Incluso, pues ya lo comentamos, para empezar a diagnosticar, empecemos por recursos humanos, que si no tienen algún curso o algún tipo de formación de este tipo, pues vayan al curso gratuito del CLIMS para conocer un poco de la herramienta diagnóstica del inventario de Maslach. Muy bien, muchas gracias. La tercera y última pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas para apoyar la recuperación del empleado
y facilitar su reintegración al trabajo. Bueno, esa parte es bien interesante porque aquí en México tenemos al menos implicaciones normativas. Si ya un colaborador fue diagnosticado con algún tipo de riesgo psicosocial, es importante que vaya a una primera valoración, ya sea médica, psiquiátrica o psicológica. No solamente, y es algo que entendemos mal muchas veces de la NOM, que es que vaya directamente a un psicólogo y ya. No se trata muchas veces de eso porque tal vez es algo que no conoce la audiencia, pero ante un factor de riesgo, los psicólogos están obligados a hacer las derivaciones al establecimiento pertinente. Si hay riesgos, por ejemplo, de ideación suicida o un factor de riesgo como cuestiones de alguna enfermedad crónica como el VIH o también alguna otra factor de riesgo legal, no puede el psicólogo solamente atender el caso, debe hacer las derivaciones correspondientes para que el sector salud e incluso jurídico, en el caso de que aplique, haga también las respectivas intervenciones y poder tener un nolos en cuanto al nivel de atención. En este aspecto, si la organización tiene un primer acercamiento, ya tiene servicios de salud incluidos, pues una vez que identificamos a estos colaboradores claves que están experimentando situaciones de riesgo, pues se puede hacer una primera valoración dentro de la organización. Si no, pues por lo menos si ya tiene su unidad médico-familiar asignada, que saque su cita para que vaya al tratamiento que sea necesario y como lo vayan haciendo las derivaciones. O ya en el peor de los, bueno, no digo peor de los casos, pero una situación un poquito más desvinculada es que la organización la apoye para una consulta privada. Pero como te menciono antes, debemos de valorar la situación de riesgo porque los psicólogos no deberían de estar atendiendo todos los tipos de casos. Deberían de también hacerse un trabajo multidisciplinario para que, como tú bien comienzas, si tal vez dentro del estrés laboral también hay otros factores externos, como lo puede ser un tema de adicciones o algo por el estilo, debe hacerse todo un recorrido para el tratamiento de este caso. Es identificar el punto exacto de dónde está el error o lo que se puede mejorar y abordarlo específicamente cada caso, ¿verdad? No en general, sino en específico. Sí, 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 sí. Pues muy bien, Alejandro. Antes que comenzáramos, platicábamos un poquito y comentabas un caso de donde el estrés y el burnout tuvo unas afectaciones. No sé si lo quieres comentar. Correcto, sí. El burnout es una realidad, es un caso muy reciente y muy cercano a mí. El año pasado, un amigo, un ex colega, experimentó los efectos más graves que puede tener el burnout. Yo tenía ya un tiempo sin tener contacto con él, aproximadamente 2 años. Coincidimos en una salida de amigos y en esa salida me compartía que en su trabajo actual pues había condiciones prácticamente infrahumanas en cuestión de presión de lo que le asignaban. Él era un encargado de área, muy importante dentro de la organización, se llevaba trabajo fuera de casa. Como una parte de la organización unas personas claves se habían desvinculado y habían generado competencia directa al negocio, empezó también la organización a tener como una especie de paranoia de que sus otros colaboradores se fueran a aliar o vender material importante para la empresa a la competencia, en este caso. Y entre ellos, pues un foco de mira que realmente no tenían evidencia de eso era este amigo que te menciono. Llegó él también a tener otras situaciones de salud externas, además de la cuestión de la presión del trabajo, que se fueron potencializando porque es una realidad que el estrés disminuye las defensas. Entonces fue internado en cuidados intensivos en más de 3 ocasiones. Cuando lo vi ya era la tercera vez que salía de una recuperación. A su físico, de como lo recordaba, estaba completamente diferente. Y después de comentarme esas situaciones y pues de puntualizarle que debería ya empezar a tomar tanto acciones legales, por una parte que tal vez es una cuestión que no habíamos hablado, pero también es otro punto importante, es algo que nos ayuda a la organización a ahorrarnos también problemas legales y pues también físicos, psicológicos, que estaban empezando a intervenirse. No sé qué pasó en ese mes, que dejamos de tener contacto, pero al mes me entero por redes sociales que ya había fallecido,
Sí, el burnout no es un caso que se tenga que tomar muy a la ligera. Comentábamos que a lo mejor en los países hispanos no sucede tanto esto, pero en Asia sí, ¿verdad? O sea, en Asia es algo muy latente que puede llegar a casos muy extremos. Entonces, tanto en las organizaciones prevenirlo, como también si nosotros estamos presenciando esto o nos está afectando directamente, también tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Sí. No alargarlo, porque pues, pueden tener situaciones muy complicadas. Así es, sí, sí, sí. Nuestra idea es prevenir que dentro de nuestros conceptos de desarrollo replicar modelos como lo podría ser el trabajo asiático, que prácticamente con asiático que te topes va a decir que México tiene mucho mejores condiciones laborales, cuando en los países hispanohablantes nosotros tenemos de las jornadas más largas y de los niveles más altos de estrés. Y es interesante que todavía para los asiáticos les parece menos condiciones, todavía menos demandante de lo que es su cultura en ese aspecto. Pues muy bien, Alejandro. ¿Algo más que quieras aportar o comentar acerca del tema? Bueno, simplemente no hagamos oídos sordos a los principales signos que veamos en la organización. Finalmente, el estrés y el burnout es una enfermedad silenciosa. Es decir, empieza y se normaliza en muchas ocasiones, pero busquemos como líderes empezar a una parte investigar más del tema y otra empezar a diagnosticar dentro de nuestros centros de trabajo, incluso en nosotros mismos, que pudimos haberlo pasado en algún momento, para buscar cambiar este tipo de cambio, ¿no? Finalmente, nosotros como organizaciones también tenemos un compromiso con los empleados de dar condiciones favorables y de la igual manera, nosotros también como colaboradores tenemos también una responsabilidad con mantener nuestro cuidado con nosotros y también con nuestro entorno, nuestro espacio de trabajo y con nuestros colaboradores. Pues muy bien, muchísimas gracias. Reiterar lo importante que es estar atento a los colaboradores y cómo esto pues, afecta no solo al empleado, sino también a la parte del empleador y hay que darle atención desde el aspecto de reclutadores, perdón, de recursos humanos, de jefes, de gerentes, estar muy atentos al personal para si encontramos algo que empieza ahí a sonarnos como un foquito rojo, atenderlo. Como es costumbre, les va a aparecer por aquí la información de Smart 035, con el podrán aplicar evaluaciones de la NOM 035 para México y también de nuestro sistema Evaltric, con el que podrán aplicar evaluaciones de clima laboral, para si a alguien le interesa, por aquí va a aparecer la información. Los invitamos a que comenten este programa, nos digan qué les pareció, de qué otros temas les gustaría que hablemos, que compartan el programa con algún colega que le pueda hacer de utilidad esta información. Reaccionen, denle me gusta, nos ayuda mucho esto. Síganos también y recuerden un podcast nuevo cada semana. Nos vemos. Hasta luego.